Estos vamos a abordar un tema de titulación, porque lo estoy trabajando para mis tesistas. Para ellas quiero trabajarlo. Y lo trabajo para ellas porque, pues, nosotros estamos en cuarentena y necesitamos avanzar en los procesos de titulación. Aunque he tenido ya sesiones con ellas en las que estoy comparando, por ejemplo, estructura y redacciones. Cuando yo estoy comparando estructura y redacciones, lo que voy observando es que de alguna forma cada quien vive la escuela en sus diversos sentidos. Y al vivir la escuela en sus diversos sentidos, entonces lo que voy observando es que cada quien va haciendo su trabajo de alguna manera y de cualquier manera. Pero cuando yo voy a abordar los trabajos de titulación, la elaboración del material para ir conformando esta parte que tiene que ver con las opciones que me da una parte normativa de la titulación, entonces voy viendo en qué modalidad o en qué opción me voy a colocar. Algunos por normatividad tienen que ser proyecto de intervención, pero normativamente puedo trabajar una tesis, puedo trabajar una tesina, un proyecto de innovación docente, una propuesta pedagógica, un proyecto de desarrollo educativo, la monografía, la sistematización inclusive de intervención profesional y se trabajaba el examen general de conocimientos. Pero, por ejemplo, en el caso concreto de la tesis, ¿cómo veo yo normativamente el trabajo de la tesis y cómo se ve normativamente realizar la tesis como un trabajo que implica un proceso de investigación en torno a un problema teórico o empírico en el campo de la educación? Y la tesis lo identifica como un problema, es decir, este trabajo se identifica como un problema y lo construye como un objeto de estudio. Y al construir este problema como un proceso de estudio o como un objeto de estudio, pues tengo que problematizarlo, es decir, tengo que descomponer el problema para poder hacer un abordaje metodológico de él y a partir de determinados supuestos teóricos, que es lo que normativamente me están diciendo. ¿Hacia dónde conduce al estudiante? ¿Hacia dónde lo coloca? Lo lleva a establecer lo que sería una postura personal y a derivar determinados planteamientos en términos de lo que llaman la incidencia del tratamiento que se pueda hacer en las prácticas educativas. Hay un libro, La tesis y el trabajo de tesis, ¿sí?, del doctor Fernando García Córdoba, que fue mi maestro en maestría, y en ese libro de la tesis y el trabajo de tesis se establecen perfectamente las diferencias entre lo que es cómo presentar mis tesis o mi tesis y cómo ir haciendo ese trabajo donde voy a dejar registrada mi tesis. También me hablan de la tesina. La tesina es una elaboración analítica, esta es una elaboración específica, gira en torno a un problema educativo cuyo objeto de estudio articula la reflexión y la teorización que culmina en un trabajo de disertación escrita sobre el tema o el problema que se ha elegido y que este tema o este problema que se ha elegido refleja el dominio que tiene cada uno de los estudiantes sobre el mismo problema, sobre el mismo tema, y que puede desarrollarlo en varias modalidades. Por eso la tesina también se tiene que problematizar y se tiene que desarrollar a través de un proceso de reflexión y de teorización. Y aquí es muy importante la práctica reflexiva también, porque
estas tesinas pueden ser de diversas líneas. Por ejemplo, puede darse una que se llama recuperación de la experiencia profesional, otra línea se llama historia de vida, otra modalidad se llama análisis de testimonio, el más común y general es el ensayo, y hay otro que se llama informe académico. Y lo que va haciendo la tesina es que si yo, por ejemplo, hablara de la recuperación de la experiencia profesional como una tesina, por ejemplo, entonces lo que tengo que hacer es un trabajo en el que se deja marcada, se deja señalada, se hace un concreto de la identificación de la experiencia profesional del sustentante en su actividad educativa, es decir, la recuperación de la experiencia profesional me va a llevar a la reflexión y me va a invitar a que yo hable de lo que he realizado en esa experiencia, lo que tengo yo también de experiencia profesional en la actividad educativa, y lo hago como si fuera una narración, es decir, estoy narrando contextualizadamente de mi experiencia, así como también de lo que sería el análisis, dónde colocar los procesos de síntesis y explicitación de los sustentos teóricos y metodológicos de la práctica docente. Es decir, hablo de mi experiencia, la narro, voy al análisis, voy a la síntesis, explicito la parte teórica y metodológica de mi práctica profesional y de lo que le he aportado, cuál ha sido mi aportación al campo de la educación. Tengo que hablar de esas aportaciones en el campo de la educación. Esa es la recuperación de la experiencia profesional. Pero está también la historia de vida. La historia de vida, por ejemplo, es un trabajo donde se presenta la trayectoria profesional o personal, inclusive del sustentante, y se trata de realizar una reconstrucción. Es la historia de vida y esta reconstrucción es una reconstrucción histórica personal y se redacta en primera persona. Y voy identificando las fuentes que le dan validez a los sucesos que se describen. Yo hablaba en otra sesión, porque lo comentaba una de mis estudiantes, de escribir la historia personal y la historia académica de cada uno de nosotros. Cuando nosotros escribimos cuestiones personales académicas, inclusive desde nuestra infancia, cómo aprendimos a leer y escribir, entonces lo que hago es irle dando validez a esos sucesos, pero lo voy identificando teóricamente. Entonces, si esta historia de vida es un relato, una narración histórico-contextual de primera persona, identifico las fuentes que le dan validez a esos sucesos y le coloco el análisis, la valoración y hago una contrastación de los sucesos narrados y sobre la explicitación de los aspectos o de las implicaciones que tienen esos sucesos en el campo educativo. También tengo el testimonio, por ejemplo, como otra modalidad. El testimonio es un documento que tiene el propósito de presentar un suceso educativo en el que participó el sustentante, y ese trabajo se elabora con una modalidad, o en esta modalidad, perdón, que contiene la identificación del suceso en el que se participó y la reconstrucción objetiva del mismo, acompañada de una serie de fuentes que facilitan, de fuentes que permiten inclusive su validación. Y el testimonio se incluye, el testimonio, el análisis del sujeto, y se trata de destacar los aportes e implicaciones que tiene para el campo educativo. El ensayo, que es algo a lo que más se recurre, es un documento que se caracteriza por presentar juicios personales sobre un tema educativo. La profundidad, por ejemplo, de estos juicios personales sobre el tema educativo y la extensión, por ejemplo, del tratamiento son variables. Siempre me preguntan que cuántas páginas debe de tener un trabajo. Pues
un número de páginas que le puede dar, que puede soportar un buen ensayo, puede ser a partir de 40, 45, 60 páginas, puede soportarlo muy bien, porque en este trabajo lo que se trata de hacer es expresar concepciones y relaciones sobre el tema educativo y hacer una serie de interpretaciones como ponente, como autor, como ejecutor de ese propio proyecto. Y debe de estar fundamentada en una serie de informaciones que entre más actuales sean, lo que va a facilitar es permitir apoyar y confrontar diversas perspectivas para obtener una síntesis propia del ensayo en general. Hay otra que es el informe académico. El informe académico es un documento que tiene la finalidad de presentar los resultados que el egresado obtiene después de desarrollar una serie de actividades que tienden a modificar un aspecto del campo educativo. ¿En qué consiste, por ejemplo, esta idea del el informe? Es una aproximación descriptiva, se tiene que describir, y su objetivo es exponer y definir con precisión las características y las condiciones en que se presenta el fenómeno educativo. Así, si yo he seleccionado un buen fenómeno que me permita desarrollar un buen trabajo, es como seleccionar el título o el tema de un proyecto donde el enunciado que yo genero me puede dar muchas ventajas. Y ese enunciado tiene que ir hacia aspectos que me permitan observar que el enunciado está gramaticalmente correcto y que siendo gramaticalmente correcto aborda los aspectos que puedan llevarme hacia la elaboración de un producto de trabajo. Estas son algunas. Vamos a hablar en próxima sesión, el sábado vamos a hablar de los proyectos, porque aquí hemos hablado de algunas cuestiones, pero si con mis alumnas yo quiero desarrollar un proyecto de intervención o puedo desarrollar un proyecto de acción educativa, inclusive de gestión escolar, no necesariamente tendría que ser el proyecto de intervención, pero vamos a pensar también en un proyecto de intervención y cómo desde ahí yo lo puedo ir desarrollando. Así es que por aquí vamos comentando, maestros, les agradezco mucho su atención. Soy Manuel Quiles Cruz, muy buenas noches.